If you don't speak Spanish, it's time to turn on your closed captions because vamos a estar hablando español con Don McDonald el día de hoy. Muy buenos días, espero que estén todos bien. Hoy estoy con McDonald Espinosa. Muchas gracias por venir, Don McDonald. No, un placer, las gracias son mías. Agradecer a usted la gentileza y la voluntad de venir aquí a hablar un poco de un tema que hay muchas personas que no conocen, pero en realidad es importante que todos conozcan cómo se maneja una municipalidad, cuáles son las personas que representan a la comunidad en una municipalidad. Estos son temas de mucha importancia y espero que les sirva de muy buena información para todos ustedes. Perfecto. Sí, hoy estamos hablando del Consejo Municipal. McDonald es un miembro del Consejo de Santa Cruz, Guanacaste aquí. Y el asunto, nuestra meta es dar un poquito de información básica sobre este consejo, la municipalidad y qué hace para que conozcan los extranjeros. Primero, McDonald, si nos puede dar un poquito de su historia personal para explicar un poquito quién es. Bueno, yo soy nativo aquí de la comunidad, soy de Paraíso, soy de padres paraíseños, tengo 44 años y inicié en el servicio comunal desde muy joven, una herencia que mi padre me la heredó y que poco a poco se fue fortaleciendo, involucrándome en la comunidad, en diferentes actividades deportivas, culturales, ambientales. Y de ahí el personaje McDonald o el individuo McDonald fue creciendo y bueno, hasta el día de hoy donde increíblemente pues ya hoy día soy un regidor por segunda vez y gracias a la gente que creyó en mi trabajo desde un principio y por eso es que estoy aquí. ¿Hace cuántos años se metió como regidor del Consejo Municipal de Santa Cruz? Hace 6 años, ahora estoy en una segunda, me volvieron a reelegir, la gente quedó satisfecha por el trabajo que se ha realizado hasta el momento. Entiendo que hay necesidades en la comunidad, pero no son necesidades que se resuelven inmediatamente, que ocupan su tiempo y la gente pues lo ha entendido de esa manera y han entendido que es importante que yo vuelva a representar al pueblo en la municipalidad. Lindo. ¿Nos puede explicar un poquito sobre la municipalidad santacruceña? ¿Cuántos empleados tiene? Un poquito sobre lo general, ¿cómo funciona? Bueno, sí, la municipalidad es el gobierno local, es un pequeño gobierno que lidera lo que es la parte del cantón de Santa Cruz y más o menos tiene de 310 a 320, por ahí oscilan la cantidad de empleados que tienen. ¿Cuáles funciones tiene la municipalidad y cuáles funciones no son parte de lo que corresponde a ellos? Principalmente la municipalidad está encargada de lo que es la obra pública. La obra pública estamos hablando de caminos, de materia de ambiente, recolección de basura, patentes, permisos, zona marítima, entre otros. ¿Ustedes pueden imponer impuestos nuevos solamente la municipalidad santacruceña o ustedes solamente reciben impuestos de lo que genera el gobierno nacional, lo que manda el gobierno nacional? Sí, en realidad en temas de impuestos, los impuestos siempre son puestos por leyes. Las leyes, el gobierno central son los que dictan las leyes, los nuevos impuestos, y la municipalidad como ente rector aquí en el cantón se encarga de hacer la recolección de esos impuestos. Eso sería una gran diferencia y no sé si ustedes conocen que, por ejemplo, en los Estados Unidos, una municipalidad, un gobierno de una ciudad puede hasta pasar un nuevo impuesto y aumentar sus ingresos a través de eso. Pero es bastante distinto a lo que hay aquí, donde ustedes nada más reciben lo que manda el gobierno nacional. El Consejo Municipal, ¿cuántos miembros son y qué hace? El consejo, para que más o menos la gente entienda, el consejo es un órgano, es como un pequeño congreso elegido por la comunidad por medio de una votación cada 4 años, donde cada ciudadano mayor de edad
elige a sus gobernantes de la alcaldía. El consejo está conformado de regidores, regidores suplentes, síndicos suplentes, aparte del alcalde y vicealcalde. Entonces, ¿cuántos miembros en total sería Y entre regidores, síndicos, etcétera? Estamos hablando de aproximadamente 30 y pico de personas que conforman un consejo municipal. Ok. No sabía que es tan grande, pero regidores como usted solo son 7. Sí, regidores somos 7, aparte que están los regidores suplentes, que son los que en caso de que yo renuncie o yo me ausente en alguna sesión, pues el regidor suplente es el que toma silla en vez del regidor propietario. ¿Cuánto es el presupuesto municipal más o menos por un año aquí en Santa Cruz? Sí. El presupuesto municipal está rondando entre los 9.500, 9.600 millones por año. Dentro de ese presupuesto pues es de la municipalidad, es el eje de funcionamiento de la municipalidad y el eje de operativo de la municipalidad. El 52% de ese presupuesto está destinado a gastos corrientes, empleados, agua, luz, servicios y entre otros, mantenimiento de equipo, y el otro porcentaje es el que se invierte en obra pública. En realidad no son los 9.600 millones que se invierten en obra pública, porque de ahí hay que tomar para cubrir la parte operativa de empleados y todo eso en la municipalidad, entonces es un monto más pequeño. Ha entrado un nuevo alcalde hace 2 años, poco, este año, digamos. No sé si usted quiere tocar un momentico cuáles eran los proyectos de los 4 años anteriores o del alcalde anterior y cuáles proyectos tienen pensado este alcalde o el nuevo gobierno municipal. Sí, bueno, si hablamos del alcalde anterior, hay que hablar del consejo anterior, porque es un trabajo en conjunto. En realidad trabajan de la mano y realmente pues a título personal pues es una labor muy buena, se hizo un gran avance en materia de caminos, principalmente en los sectores más poblados. Sabemos que hace falta mucha intervención a nivel cantón porque la red vial es muy grande. Pero sí, ese fue como como los proyectos estrellas del consejo pasado, se intervinieron y se solucionaron muchos problemas de situación vial a nivel cantón, y por ahí fue la mejor obra del gobierno pasado, la alcaldía y el consejo municipal anterior. Y ahora, ¿qué proyectos tienen pensado de hoy en adelante o qué serían las obras por hacer entre más pronto posible? Bueno, apenas tenemos, creo que son 2 meses, es muy prematuro estamos en una situación donde, las finanzas municipales han disminuido mucho por el tema del COVID. Entonces, pues, ahorita pues no, decir qué se va a hacer pues se puede decir, porque aquí nada se va a posponer, nada se va a eliminar, se va a posponer. Pero sí, sobre el plan de trabajo que trae el nuevo alcalde, pues está la posibilidad de comprar más maquinaria para tratar de cubrir más y en forma inmediata el problema de los caminos en nuestro cantón, porque en realidad pues el tema de caminos es un tema muy íntimo de cada municipal, y la población es la que pega más el grito en el tema de caminos. Entonces ese es un tema que hay que tratar de subsanar lo más rápido. ¿Cuántos kilómetros más o menos son de la red cantonal de caminos? ¿Sabría? Bueno, en realidad no tengo el dato exacto, pero esos son más de 1.000 kilómetros, son muchos kilómetros. Estamos hablando de kilómetros o de caminos que están en el inventario municipal. Recordemos que hay muchos caminos, pero no todos esos caminos forman parte de la red vial cantonal. ¿Qué significa eso? Que hay caminos existentes, pero todavía no tienen un código. Para que la municipalidad reciba el impuesto de la ley 8114, la municipalidad tiene que presentar un inventario de caminos debidamente inscritos, y no todos están inscritos. Eso quiere decir que cuando están solicitando sus fondos para arreglar caminos a nivel nacional, o digamos para jalar fondos aquí a Santa Cruz, solo corresponde fondos para los caminos registrados. Así es. Y
conociendo la red que tenemos en este cantón es tan extensivo, usted se mete en caminos que nunca pensaría que hay centros poblados al final del camino o que hay casas metidas en todos lados, entonces es una obra grandísima pensar en mantener todo eso. Sí, no, es bien complicado porque no es solo de abrir una trocha, hacer las medidas de ley y decir que ya es un camino, es todo un proceso. El ente municipal tiene que llegar a hacer la inspección, tiene que medir a ver si los anchos de ley son los adecuados, que son 14 metros. Hay situaciones donde el camino es muy angosto, hay árboles que cortar y todo es un proceso que lo hace muy lento. Sí. Si uno quiere llegar a la municipalidad a solicitar ayudas, a impulsar un proyecto para una comunidad específica, ¿cómo hacemos? Ahí fue un papel muy importante las asociaciones de desarrollo de cada comunidad. Por eso es importante que cada comunidad tenga su asociación de desarrollo porque va a ser la voz más cercana al pueblo. La asociación de desarrollo lleva la necesidad al consejo de distrito, que es otro ente, otra organización a nivel de distrito, y es el encargado en el consejo de distrito está el síndico, que es el representante en sí del distrito de los 9 distritos, hay un representante por distrito, y este es el que lleva la necesidad al consejo municipal. Esto es un proceso. Sí. Sí. Entonces, ¿alguien se contactaría primero o lo haría a través de su asociación de desarrollo integral? Hemos hablado un toquecito sobre las asociaciones, las ADI, en estos videos anteriormente. Ellos no son como un órgano gubernamental, digamos, ellos no tienen derecho de imponer leyes o monitorearlos, sino que la asociación de desarrollo sí es un comité de cada comunidad que puede representar a la comunidad legalmente. Así es. Puede llevar proyectos a su consejo de distrito y después el consejo de distrito lo llevaría al consejo municipal. Al consejo municipal. Y es en el consejo donde está McDonald's, donde están los otros 7 regidores, donde se discute la necesidad, se le busca contenido presupuestario en caso de que sea un proyecto que hay que buscarle contenido presupuestario y ver, hacer las visitas con el ingeniero y ahí sí se le va dando forma al proyecto que la comunidad está solicitando. Una vez que está todo en regla, pues ya se le busca contenido presupuestario dentro del presupuesto municipal y ahí sí es que se ejecutan las obras en cada comunidad. Sí, pues muchísimas gracias por darnos sus comentarios. Para mí es muy importante recordar a los extranjeros que están viendo que en Costa Rica existen 2 niveles de gobierno. Está el nacional y está el municipal. En nuestros países de origen, muchos, los estadounidenses, canadienses, hay varios niveles y a mí me encanta que el gobierno de Costa Rica es accesible. Aquí estoy con un regidor municipal, alguien quien está metido en un consejo de 7 personas, bueno, de muchos más, pero que toman decisiones a nivel cantonal para nosotros aquí en Santa Cruz. Son 81 cantones del país, creo. Sí, 81. Y McDonald es un representante cantonal para Santa Cruz que extiende desde Potrero en el norte hasta Ostional en el sur. Sí, en el sur. Es muy grande. Es muy grande el cantón, muy grande el trabajo, muy difícil el trabajo. Muchísimas gracias por darnos sus comentarios. Espero que les vaya muy bien con su trabajo este año y en los años que vienen. No, en realidad muchas gracias, Matt. Me parece muy importante que usted se interese en llevarle esta información a mucha gente que no la conoce. Eso es importante porque hay mucha gente, principalmente extranjeros, que a veces no encuentran cómo, o a veces ellos detectan alguna necesidad en la comunidad, porque no solo el que vive aquí detecta los problemas de la comunidad, también el extranjero, el que visita, detecta tal vez una necesidad que tal vez nosotros no nos damos cuenta. Sí. Y es importante que conozcan a esa persona, a ese personaje que está en el gobierno local, que está o en la municipalidad, etcétera, y puedan llevar o transmitir ese mensaje de necesidad de mejoras hacia las comunidades. Sí. Bueno, que tengan muy buen día. Gracias. Muchas gracias, Matt. Se lo agradezco mucho y la verdad que muy contento por su presencia aquí y
agradecer enormemente. Lindo. Ok.